En este video les voy a hablar sobre las tipologías de cimentaciones que se tienen. En el anterior video, en el anterior punto, ya hemos hablado de los objetivos de las cimentaciones y hemos visto de que si una carga se aplica hacia un elemento estructural que lo llamamos cimentación, este va a transmitir las cargas y los vuelve a presiones y es una presión que está ejerciendo sobre el terreno. El terreno tiene que soportar esa presión. Y si no soporta esa presión, hay que ayudar con estas dos flechas verdes, que serían ya no una presión. Presión, recuerden que es fuerza sobre área, sino ya serían unas fuerzas puntuales que de cierta forma se podría entender como que se ha mejorado el apoyo al terreno. Entonces, ahí radica la diferencia entre los dos o las dos tipologías de cimentaciones que se tienen y que se conocen en la mayoría de las normativas y en los países, ¿no? Las tipologías son cimentaciones superficiales y las cimentaciones profundas. Estas dos imágenes las he extraído del documento que estoy dejando en el apartado, que está a continuación del video, que es de normativas. Pueden descargarlo y pueden ver que ahí están las dos imágenes. La diferencia entre ambos, ¿en qué radica? Cimentaciones superficiales. Las cimentaciones superficiales, bueno, aquí voy a dibujar una zapata que es totalmente representativa para el caso de una cimentación superficial. Una zapata a la cual está llegando una carga. El elemento estructural y la cimentación es la zapata. Y esta, como ya hemos hablado anteriormente, es resistida ¿por qué? Por una presión. Si nosotros idealizamos esto, ¿qué tenemos? Tenemos eso, ese elemento estructural. Bueno, aquí para idealizar, incluso para idealizar parte de la columna, podríamos hacer esto, ¿no? Pero lo que nos interesa es este elemento. Y el diagrama de momentos de esto llegaría a ser algo así. Hasta que llega la columna, bueno, es algo así que sé que me entienden. Es el diagrama de momentos. ¿Y cómo se va a deformar este elemento? Se va a deformar así. Perfecto. El elemento estructural, la cimentación superficial es esta. Entonces, primer punto. Las cimentaciones superficiales son elementos estructurales que transmiten la presión ejercida del edificio hacia el terreno mediante un área. O sea, mediante zapatas. Aquí tenemos cuáles son los tipos más comunes. Aquí hay una zapata aislada, que quiere decir una zapata y una columna al centro. Tenemos zapatas combinadas, que a veces las dos zapatas nos salen muy cercanas y es mejor combinarlas. También zapatas medianeras, que es la que se coloca generalmente en los bordes de los edificios, es lateral, o sea, tiene excentricidad, pero solo en un sentido. Tenemos la zapata de esquina, excentricidad en ambos sentidos. Todo esto, como ven, aquí está la línea segmentada, es sobre todo por las limitaciones del terreno. Zapatas corridas, que una zapata corrida podría ser una zapata corrida para varias columnas. También zapata corrida, pero bajo muro, o sea, que soporta un muro. Ambas son zapatas corridas. Tenemos un emparrillado y una losa. Esa es la losa de cimentación y el emparrillado. La diferencia entre la losa de cimentación y el emparrillado básicamente es que la losa de cimentación tiene más, bueno, el área completa, y el emparrillado en muchos casos se llega a eliminar estos tramos con el objetivo normalmente de reducir costos y reducir material de hormigón. Es por eso, es la diferencia que viene entre los dos. Pero lo que es común en todos estos tipos de cimentaciones es que todos se diseñan bajo una presión que se está pasando de la estructura hacia el terreno. Todos son elementos de área que podemos llamar, no son elementos puntuales. ¿Y qué ocurre con la cimentación profunda? Voy a dibujar cimentaciones profundas. Cuando hablamos, normalmente la tratamos de asemejar directamente a que las cimentaciones profundas son los pilotes. Pero no es tan así. Las cimentaciones profundas es la combinación en sí del encepado y del pilote. Aquí tengo dos tipos y que cuando hablemos de cimentaciones profundas vamos a ver por qué se dividen generalmente en dos. Bueno, vuelvo a explicar el mismo caso. Aquí tengo una zapata, un elemento estructural que está recibiendo una carga. Esta carga no es soportada por la presión del terreno, o sea, no es la presión del terreno suficiente para soportar la carga, entonces hay que ver la forma de mejorar este terreno. Y lo que se hace es buscar mejor terreno está más abajo. Entonces ahí vamos
a tener los pilotes. Estos pilotes tienen, bueno, depende de dónde esté el terreno, va a ser la profundidad, a cierta profundidad, pero la idea de los pilotes es que esta zapata ya no sea idealizada como anteriormente lo teníamos, que era con pequeñas flechas, sino aquí directamente 2 cargas puntuales. Y la forma de idealizar esto podría ser, dibujando algo semejante a lo que hice anteriormente, podría ser esto. Una carga puntual aquí y una carga puntual aquí. No se toma en cuenta la presión que se está generando en el encepado, que primero es zapata con despresión y ahora aquí ya le llamamos encepado. Bueno, trato de asemejar ambos, ¿no? Como para saber en qué momento pasa de ser zapata superficial a ser una cimentación profunda. Entonces aquí se llama encepado, que es un elemento estructural igualmente que tiene que resistir. Antes resistía esto, ahora tiene que resistir esto. Y su diagrama de momentos de seguro ya va a ir variando por completo. Diagrama de momentos quizás llegue a ser algo así y algo así. Es muy probable. Puede ir variando dependiendo de la ubicación de los pilotes, de las distancias. Quizás hay un pilote aquí en el centro, entonces diagramas de momentos ya son muy diferentes. Entonces el armado y el diseño de este encepado es la parte importante de la cimentación profunda. Al final, el pilote, ¿qué es? Es una parte de hormigón que hemos colocado en cuenta del terreno que había. Y este pilote y esta carga se transmite hacia los encepados, encepados hacia los pilotes, y los pilotes vamos a tener esta fuerza de los pilotes, que son 2 fuerzas puntuales que las resisten, y estas fuerzas puntuales dependen de qué. Puede ser uno, por fricción o por punta. Por fricción quiere decir que nosotros no tenemos un terreno mucho más fuerte abajo, entonces vamos a tratar de que el pilote tenga rozamiento. Y ese rozamiento nos va a dar como resultante una fuerza puntual, como se muestra aquí. Ese es uno, por fuste o por rozamiento. Y el otro es por punta. Por punta quiere decir que nosotros encontramos mucho más abajo un terreno mucho más firme, y entonces abajo tenemos este resultado, de que sí, el pilote va a tener un área y va a tener una fuerza, y aplicamos la misma fórmula que hemos visto anteriormente, Q igual P sobre A. Pero esto lo vamos a ir viendo con mucha más profundidad cuando hablemos de cimentaciones profundas. Pero por ahora que quede claro que existen cimentaciones superficiales y profundas. La diferencia es que unas se apoyan directamente sobre el terreno, y en las profundas con los pilotes tratamos de buscar mejor suelo, ya sea por fricción o si no por punta. Y aquí el problema es que diseñar el encepado, más que diseñar los pilotes.